Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora estaba pensando que hace un tiempo recuerdo que compartí una idea que me llamó mucho la atención. En algunos idiomas, la palabra crisis se traduce como oportunidad. En concreto hablábamos de los chinos, no sé si algunos recordáis, y decíamos que lo que puede ser en un momento dado un problema, una dificultad, al mismo tiempo supone un reto, un entrenamiento, una prueba de superación. Y me venía a la mente porque esa semana estaba contento. Abraham decía de que ya se acerca el momento en el cual vamos a poder estar todos juntos, de nuevo, compartiendo un lugar, un entorno, adorando al Señor en la iglesia. Pero hoy me quiero dirigir a aquellos que por alguna razón no vais a poder estar, no os atrevéis todavía a estar, todavía no creéis que es el momento. Quiero hablar para vosotros y quiero compartiros una historia, un momento de la vida de Jesús. Se encuentra en el libro de Lucas, en los Evangelios. Capítulo 5 de Lucas, estoy leyendo a partir del verso 12. Dice que en una ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre enfermo de lepra, una enfermedad contagiosa, una pandemia en su tiempo. Y al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús acercó su mano, lo tocó y dijo: quiero, sé limpio. Y dice que al instante la lepra desapareció. Unos capítulos más adelante, en el capítulo 17 de este mismo libro, a partir del verso 11, dice una historia parecida. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea, y cuando iba a entrar a un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, la misma enfermedad. Y cuando se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlos Jesús desde la distancia, dice el texto, les dijo: quiero, ser limpios, id y presentaos a los sacerdotes, porque era la manera de certificar que la enfermedad había pasado. Es como hoy en día, cuando nos hacen esperar un tiempo en nuestra casa después de hacernos las pruebas PCR para certificar que la salud ha pasado a ocupar el lugar de la enfermedad. Y uno de ellos dice que yendo de camino y viéndose sano, regresó alabando y dando gloria a Dios. Y Jesús preguntó: ¿y dónde están los otros 9? Para Jesús, la distancia no era un impedimento para mostrar su poder. Al contrario, era una oportunidad para demostrar que ni aún la distancia podía detener el poder del Hijo de Dios. Yo en esta época me siento un poco incómodo, me siento un poco limitado, lo confieso. Hay ciertas cosas que no me gustan. Mira, os comparto una. ¿Alguno de vosotros no se ha sentido incómodo llevando la mascarilla? Hace calor, molesta, nos impide hablar bien. Hay otra cosa que me molesta todavía más: acercarme a los que quiero, mis padres, las personas mayores, y no poderme acercar y abrazarlos, besarlos. Me siento incómodo manteniendo esa distancia. Pero ¿sabes? No hacemos las cosas por distancia. No hacemos las cosas por comodidad tampoco. Las hacemos por amor. Igual que Jesús. Jesús hacía lo que hacía por amor. A veces hay que hacer las cosas por amor a los que tenemos al lado. Pero me llama la atención que Jesús pudo sanar igual a aquel hombre tocándolo
que aquellos 10 sin tocar. Es más, 10 sanos en la distancia, uno solamente sano en la cercanía. ¿Será que Dios puede hacer incluso 10 veces más si confía en el poder del Padre desde la distancia? Es curioso. La distancia para Jesús no era un límite, era una oportunidad de demostrar el poder del Padre Celestial. A veces en nuestra vida hay temporadas distintas. Hay épocas que son diferentes, pero son oportunidades para enseñarnos cómo Dios también es capaz de actuar y de llevarnos a un nivel superior en momentos diferentes. Jesús sanó muchas veces en la distancia. En una ocasión se encontró con un hombre que no era parte del pueblo de Dios, un centurión romano, que le dijo: mi siervo está enfermo. Y Jesús dijo: voy a tu casa a sanarlo. Y aquel hombre le dijo: yo conozco cómo funciona la autoridad. No hace falta que vengas a mi casa. Di solo una palabra y mi siervo quedará sano. Y Jesús se sorprendió de la fe de aquel hombre. Sanó en la distancia. La distancia no era un límite para Jesús, era una oportunidad. Pero ¿y para su iglesia? ¿Era un límite la distancia? Quizás tú me preguntes: Tony, ¿podemos hacer lo mismo en la distancia que hacemos cuando estamos juntos? Y yo te digo: sí. Y tú me dices: pues explícame el versículo ese que dice: y cuando estén enfermos, acudirán los ancianos, pondrán las manos sobre ellos, orarán y sanarán. ¿Cómo se hace eso en la distancia? Bueno, no lo sé. Hay muchas cosas que no sé. Pero no te voy a contestar yo. Voy a dejar que te contesten los apóstoles. En el libro de los Hechos, un poco más adelante, el libro que escribió este mismo Lucas, dice el capítulo 5 del libro de los Hechos, un texto sorprendente que no sé si muchos conocéis, que caminaba Pedro y era tal la multitud de hombres y mujeres que querían sacar enfermos a las plazas para que Pedro los sanase, y ponían camillas para que al pasar Pedro por lo menos su sombra les tocara y quedaran sanos. La sombra de Pedro. No sé ahora mismo dónde me estás viendo. Quizás me estés viendo desde una tablet, desde un portátil, desde tu smartphone, tu teléfono móvil. No estamos físicamente juntos. No estoy contigo ni tú conmigo. Pero ¿sabes? Está mi sombra. Y si la sombra de Pedro podía sanar, una iglesia conectada, una iglesia que quiere estar junta a pesar de la limitación de la distancia, es una iglesia que va a ver consagraciones entre sus miembros, crecimiento espiritual. Es una iglesia que va a ver consejería los unos a los otros para buscar la voluntad de Dios. Es una iglesia que va a haber liderazgo que se levante, pasión encendida en sus jóvenes, el evangelio predicado a pesar de tenerlo que hacer de maneras diferentes. Porque la iglesia no se va a parar por la distancia, la iglesia sigue adelante. Mismo libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 12, otro texto muy interesante. Dice, en esta ocasión es Pablo, que hasta tal punto había personas que buscaban a Pablo para que hiciese milagros, que los enfermos se acercaban a él con pañuelos, con trapos y con delantales. Intentaban tocar el cuerpo de Pablo con esos trapos y lo llevaban a sus familiares que estaban lejos, y solo con tocar aquellos trapos, aquellos familiares quedaban sanos. ¡Wow! ¡Qué poder de Dios! ¡Qué época maravillosa acabo de ver! Creo que Dios es capaz de actuar de formas distintas, en épocas distintas. Es capaz de hacer lo mismo
de manera diferente, porque nuestro Dios es un Dios creativo, es el artista del universo y es creativo. No se repite, no está atrapado en formas, no está atrapado en costumbres. Es capaz de sanar por medio de sombras, por medio de trapos, que bendecir por medio de charlas por YouTube, que producir crecimiento espiritual por medio de reuniones en Zoom, que bendecirnos unos a otros por medio de mensajes en WhatsApp, versículos en SMS. Tiempos diferentes, maneras diferentes, mismo mensaje, misma misión. Creo que vamos a volver a las reuniones presenciales. Creo que va a ser una bendición estar juntos otra vez. Es lo que más deseo. Pero al mismo tiempo pienso de que vamos a volver más fuertes, que vamos a haber crecido en este tiempo, que vamos a haber descubierto nuevas formas de manifestarse el mensaje de Dios, aún a pesar de la distancia. Si para Jesús la distancia no era un impedimento, sino que era una oportunidad. Si para la Iglesia la distancia no era un impedimento, era una oportunidad para tu vida, para la mía. La distancia, las dificultades de estar limitados, quizás por este virus, por esas restricciones, no van a ser un impedimento, van a ser una oportunidad. Nuestra vida no está limitada. Y quiero decirte a ti que tienes que volver a trabajar y que quizás te asusta subirte a un autobús, a un metro, vuelve otra vez. Con distancia, con mascarillas, con gel, con precaución, con sentido común, pero reactiva tu vida. Si tienes que volver otra vez a trabajar para el Señor, a servir al Señor, a hacer actividades, no tengas miedo. Con mascarilla, con prudencia, reactiva tu vida. No estamos llamados a quedarnos aletargados, a quedarnos limitados por la distancia, por el problema, por la cárcel del miedo. Dios nos dice, sigue adelante. Te recomiendo leer Hechos, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos yo lo llamo el libro de las aventuras de la iglesia primitiva. Nos narra la historia del nacimiento de ese grupo, de ese núcleo de hombres y mujeres que vivieron la aventura de seguir a Jesús como sus discípulos. Son 28 capítulos. Del capítulo 21 al 28, los 7 últimos capítulos, o dicho de otra manera, una cuarta parte de ese libro de los Hechos, nos explica la historia de Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, el renacido, como dice Abraham. Cuando fue encarcelado. Esos 7 últimos capítulos narran desde su arresto en Jerusalén, su traslado a Cesarea, arrestado, para ser juzgado por un gobernador llamado Festo, por un rey local llamado Agripa, y cómo lo derivan a un estamento superior, a un tribunal superior, y lo envían a Roma. Y en el viaje hacia Roma, su barco naufraga, sufren aventuras, desventuras diría yo, y finalmente llega a Roma, es encarcelado en un arresto domiciliario con un soldado romano que lo tenía custodiado día y noche las 24 horas, y finalmente llega a ser juzgado, la vista llega al mismo César, a la casa del César. En ese encuentro que tuvo Pablo con aquel rey Agripa antes de ser embarcado en dirección Roma, se produce un episodio curioso. Déjame que te lo lea. Hechos capítulo 26. 26 a partir del verso 28. Dice que Pablo le dice a Agripa: Rey Agripa, ¿tú crees en los profetas? Y Agripa le responde sarcástico: un poco más y me convences, Pablo, de que crea y me haga cristiano. La respuesta de Pablo es magistral, es demoledora. Le dice, versículo 29, sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo tú, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas. Me encantaría, Rey Agripa,
en aquella corte que le estaba observando, que le estaba escuchando, una corte de lujo, le dijo: me encantaría que todos llegaseis a ser como yo, menos por estas cadenas. Porque sí, yo estoy limitado por unas cadenas que me atan las muñecas, pero mi espíritu es libre de dolor, de sufrimiento. Mi mente es libre de traumas, de recuerdos dolorosos. Mis emociones son libres. He aprendido a amar, incluso a mis enemigos. Mi espíritu es libre. Tú, rey Agripa, no tienes cadenas, es cierto. Pero quizás tu espíritu, tu corazón, tu mente, tus emociones, tus recuerdos no son tan libres como tú crees. Nuestro espíritu, iglesia, no está en cadenas. La iglesia no está en cadenas. Nuestras vidas no están en cadenas. A pesar de las limitaciones, seguimos adelante. Nada va a parar a su pueblo. Nada va a parar la misión que Dios dio a sus hijos, a su iglesia. El versículo 28-16, acaba así el libro de Hechos, último capítulo. Dice: cuando llegamos a Roma, narra Lucas, a Pablo se le permitió alquilar un domicilio particular con un soldado que le custodiaba. Y versículo 30, y durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada, pagándola de su bolsillo, y recibía a todos los que iban a verlo, y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, sin impedimento y sin temor alguno. Fíjate, él pagaba sus gastos en aquella casa alquilada. La Biblia, la versión La Palabra, dice alquilada por él mismo. La Nueva Traducción Viviente dice pagándolo de su dinero, y recibía a todos. El encarcelado. Fíjate qué versículo tan impresionante este final del libro de los Hechos. Quiero que recuerdes 3 cosas, simplemente 3 cosas de esta charla, que te quedes en esta mañana. La primera es que creo que la palabra de Dios nos invita a que nos sacudamos de encima una mentalidad de confinamiento. No sé si ahora estás confinado al 50, al 33%, como los lugares públicos. ¿A qué nivel estás confinado? Puedes estar confinado a nivel de salud, limitado por secuelas de salud. Puedes estar confinado porque no puedes relacionarte con tus seres queridos. Puedes estar confinado porque no puedes ir junto a los que quieres para estar haciendo lo que quieres. Sacúdete esa mentalidad de confinamiento. Fíjate, Pablo es capaz, y lo ejemplifica de una manera muy sencilla. Dice que decide pagar sus propios gastos. Él tenía habitualmente una fuente de ingresos. Tenía una pyme. Fabricaba carpas. ¿Sabes? Como cuando vas a una boda y hay carpas para tomar el aperitivo debajo o eventos. Fabricaba carpas, tiendas de campaña. Y de eso se sustentaba y pagaba sus gastos. Al ser arrestado 5 años, se le imposibilitó trabajar. Se le cortaron sus fuentes de ingresos. Pero Dios abrió otras ventanas de bendición. Dice Malaquías en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 10. Dice: Dios abrirá las ventanas de los cielos sobre vosotros y derramará su provisión, su bendición. No habla de la ventana, habla de, en plural, las ventanas. Quizás en estos tiempos se haya cerrado una ventana económica en tu vida. Haya cosas que te hayan faltado. Pero Dios va a derramar bendición por medio de ventanas nuevas que Él tiene preparadas. Nuevas ventanas de provisión. Dice la palabra: el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Yo quiero declarar delante de ti, delante de la iglesia, delante de los que creemos en Jesús, que Dios va a abrir nuevas ventanas hoy. Que aunque hayas pasado por dificultades o estés pasando por dificultades, aunque pienses que no sabes cuánto vas a aguantar en este tiempo de crisis, Dios va a abrir ventanas de bendición, nuevas ventanas
sobre tu vida, sobre la mía, sobre la de la iglesia. Pablo no solamente confiaba, sino que dio un paso más. Cuando uno confía se atreve a dar pasos. ¿Sabes cuál paso dio Pablo? Sostuvo económicamente a los que vivían con él. Pablo no iba solo, tenía un equipo que le acompañaba. Aristarco, Timoteo, iban con Pablo. Y Pablo decidió alquilar la casa, pagarla a él y no desprenderse de sus colaboradores. Siguió apoyándolos. ¿Cómo? Si la ventana se había cerrado. Porque Dios, cuando cierra una ventana, milagrosamente abre otras muchas. Si leéis la carta de Filipenses, Pablo agradece a aquella iglesia que mientras él estaba en Roma, de repente encendió los corazones, sin saber por qué, de aquella comunidad, para ayudarle económicamente. ¿Sabes cómo se llama eso? Una nueva ventana del cielo que llegó sobre la vida de Pablo. Pablo no hizo como hacemos muchos en los tiempos de crisis, en los tiempos de confinamiento, en los tiempos de miedos, que tenemos una mentalidad de manos cerradas, de reservarnos, de cuidado con gastar, de cuidado con ayudar. Pablo tuvo una mentalidad de manos abiertas, de cuidar a los que tenía a su alrededor, porque Dios proveería, no una mentalidad de pequeñez, sino una mentalidad de generosidad. Por eso pudo ver provisión llegar. Porque cuando abrimos las manos, Dios provee para que nuestras manos sigan siendo de bendición. En este tiempo puede que Dios te haya puesto en el corazón ayudar a otros. Puede que haya puesto personas necesitadas a tu lado. Puede que haya puesto cosas o personas que hayas sentido en tu corazón de cuidar en el nombre del Padre. Una mentalidad de generosidad, una mentalidad de manos abiertas. Sacúdete la mentalidad de confinamiento. En segundo lugar, crea nuevas maneras de vivir. El apóstol Pablo dice el texto que recibía a todos los que se acercaban y les predicaba el reino de Dios. Es impresionante. Eso los psicólogos lo llaman la resiliencia. La resiliencia es que cuando una fuerza como un viento choca contra un árbol, en lugar del árbol intentar resistirlo hasta que al final se parte por la fuerza del viento, la resiliencia es aquella habilidad de saberse doblar para que el viento pase y luego volverse a levantar y seguir el viento. Pablo era una persona inquieta por naturaleza, un viajero. Tenía la obsesión y la misión delante de Dios de moverse, de ir a sitios, de predicar en plazas, en aldeas, en sinagogas. No podía parar. Un día incluso quería ir a Asia y el Espíritu se lo impidió y le tuvo que decir, no, ves a Macedonia y ayúdanos. Él no sabía estar quieto. Y de repente, en los últimos 5 años de su vida, Dios lo para. Y le dice, entras en confinamiento, entras en cuarentena. No intentó resistirlo. No se frustró, no se desanimó. Dijo, si no puedo ir a predicar a la ciudad, que la ciudad entre en mi casa para ser predicada. Si no puedo ir de momento a la iglesia por las limitaciones que tenga, por lo que pueda ser por salud, porque estoy cuidando a personas mayores, a niños, por lo que tú quieras, que la palabra de Dios entre en mi casa. Unos podrán ir, otros seguirán recibiendo, pero no vamos a frustrarnos. Creemos nuevas maneras de cuidarnos, creemos nuevas mentalidades, sigamos con la misma misión de diferentes maneras. Esa actitud de Pablo es hacer la iglesia, no frustrarnos por lo que no funciona, sino ser agradecidos. Yo estoy convencido de que de aquí de unos años miraremos hacia atrás y diremos, Señor, gracias por dejarme pasar aquel tiempo de coronavirus, aquel tiempo de pandemia, porque vi a la iglesia crecer en cosas nuevas, en maneras nuevas de construir el pueblo de Dios. Y en tercer lugar, imagina tu futuro con fe. Pablo en aquel tiempo podía haberse desanimado por pensar, se me viene abajo mis planes de llegar a todos los sitios, de conquistar pueblos para Cristo, de llegar a compartir el evangelio a multitudes. Pero él decidió que si no podía hacerlo de otra manera, pues predicaría en aquella casa, en aquel sillón, con aquel soldado, de manera íntima, y escribiría por las noches cartas a amigos, a iglesias conocidas. Algunas de esas cartas, más adelante las conoceremos como la epístola a los Filipenses, la carta a los Efesios. Fíjate, cuánta bendición tuvieron aquellos escritos por la noche de Pablo en la luz
de una lámpara de aceite sobre un pergamino. Aquello que parecía que era estar prisionero de aquel lugar se estaba convirtiendo en bendición que iba a trascender el tiempo, las generaciones y que me iba a llegar a mí, a un gentil. En Cataluña, en el año 2020. Bendecido por esas epístolas. En una de ellas, Pablo, en el libro de Efesios, la epístola que escribió desde allá, en el capítulo 3, versículo 20, dice: al que puede hacer muchísimo más que, fíjate, muchísimo más que todo lo que podemos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y por todos los siglos. Amén. Al que puede hacer más de lo que podemos soñar o imaginar. A veces nosotros tenemos una mentalidad de lo que podemos hacer porque hemos imaginado hasta dónde llegamos. Pero Dios nos sorprende diciendo: ponlo en mis manos, no te frustres, confía en mí, porque yo puedo hacer realidades nuevas que van a trascender. Un día no muy lejano miraremos hacia atrás y veremos que nuestra obra en este tiempo no ha sido en vano, que trascenderá, que quizás haya personas que escuchen estos vídeos, que escuchen las palabras que hemos compartido, los mensajes que hemos mandado a través de los grupos de WhatsApp y que sean bendecidas. Aquella conversación, aquella llamada telefónica, aquella petición de oración, aquel decir estoy contigo, hermano, me edificó, me ayudó, me sacó de mi dificultad, volví a encender mi corazón. Si Jesús pudo hacer milagros a distancia y no fue un impedimento, sino una oportunidad, si Pablo pudo llevar a cabo la misión sin importarle la distancia y no fue un impedimento, sino una oportunidad, si la Iglesia con la ayuda de Dios pudo hacer cosas extraordinarias en la distancia y no es un impedimento, sino que es una oportunidad, déjame que te deje que nos tatuemos, entiéndeme, esta frase para terminar. La distancia social que estamos padeciendo, que estamos viviendo, no es un límite. Puede llegar a ser una oportunidad en las manos de Dios. ¿Y qué mejor oportunidad, déjame que te diga, que presentarte a la persona que puede cambiar tu vida? Quizás me estás escuchando y hace mucho que conoces la Iglesia, que conoces a Jesús, o quizás hace muy poquito que estás escuchando y mientras me estabas oyendo hablar pensarás: pues yo me encuentro en la distancia de Dios, estoy lejos de Dios. Yo te digo que necesitas acercarte, dejar que Él se acerque a ti, porque Él es especialista en romper distancias. Para eso tiene sentido la Iglesia, para acercar a las personas a Dios y para explicar el Dios que se acerca a las personas. Si quieres realmente tener un encuentro con ese Dios que nosotros amamos, haz esa oración conmigo. Di: Señor Jesús, yo creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios. Te pido que seas mi Salvador, que tú seas el que levante y perdone mi vida. Me arrepiento, recibo tu perdón y desde hoy tengo la salvación y la vida eterna. Tú eres mi Padre. Amén. Si has hecho esa oración, es la mejor fiesta que puede haber en el cielo y aquí abajo. Felicidades. El Señor te da el perdón de tus pecados, te regala y te promete la vida eterna en sus promesas, te incluye en la familia de Dios. Y si ya eres parte de la Iglesia, ya formas parte de la comunidad de discípulos que siguen a Jesús, déjame que te anime a dejar de preguntarte cuánto va a durar todo esto y a convencernos en nuestro interior que dure lo que dure, voy a sacudirme la mentalidad de confinamiento, voy a crear nuevas maneras de vivir la fe, creativas, nuevas, adaptadas a este tiempo, y voy a imaginar mi futuro con fe, porque Dios puede hacer cosas grandes que ahora no me doy cuenta, pero que van a trascender. Porque este momento que estamos viviendo, este momento de mi vida, de nuestra vida, no es una limitación delante de Dios. Es una oportunidad para darle gloria al mismo Dios que nos decía Pablo en Efesios. A Él sea la gloria por los siglos.